¿Cómo están, queridos amigos? Buen día, buenas noches, bendiciones. Bueno, depende de donde nos estén escuchando. Feliz sábado para todos a esta nueva transmisión de Tiempo de Reunión. ¿Cómo andas, Robert? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Estuve esta semana un poco en cama, todavía recuperándome, pero gracias a Dios eso no impide que estemos acá queriendo compartir la palabra de Dios y bueno, seguir conversando juntos como el viernes pasado. Totalmente. Bueno, en este programa vamos a estar reemplazando a nuestro querido amigo Arturo, que por cuestiones de viaje hoy no va a poder acompañarnos en la coordinación. Así que bueno, repitiendo equipo de la semana pasada. Pobre Robert, nuevamente acá con nosotros. Y gracias, Robert, también por darnos también este espacio para poder hacerlo, para poder compartir. Así que en el día de hoy, en este comienzo de sábado, vamos a estar compartiendo el folleto que nos convoca semana tras semana, que es el folleto titulado Grandes Movimientos de Reforma, y la lección de hoy, la lección número 11, la parte 2, porque estamos viendo un tema que se llama el movimiento del segundo advenimiento, ¿sí? Ya recuerdan que estuvimos hablando acerca de grandes movimientos y nos acercamos al último, al final de todo, con un tema muy importante, ¿sí? El de hoy se llama El mensaje contra la bestia y su imagen, ¿sí? Y es un tanto poco feliz para ganar amigos el título de hoy, pero no es un mensaje en contra de aquellos que están hoy en día practicando la fe de la que hoy vamos a estar hablando, sino en cuanto a ese sistema, ¿sí? Y aquel también de que va a estar haciendo de imagen, ¿sí? Que va a estar copiando aquellos métodos y aquellas formas de las que hoy vamos a estar hablando, ¿sí? Así que no te vayas de la pantalla porque vamos a estar estudiando. Si tenés tu folleto impreso, como lo tengo yo, y si no, si lo tenés de forma digital, buscalo ahora, busca una Biblia, algún marcador, alguna lapicera, y vamos a estar estudiando juntos este tema. Hoy nos va a estar acompañando el hermano Luis Machado de Colombia, también nos va a estar acompañando el hermano Arturo Argüelles de México, y bueno, hoy en una suerte de entre vivo y compartir y demás, vamos a estar compartiendo la parte de sugerencias, este servidor, la parte final, y juntos después, bueno, igual, lo anterior también, ¿no? Pero vamos a estar compartiendo juntos la parte de las perlas escogidas de los testimonios, que es hoy, ya, al ser un programa tan largo, vamos a estar leyendo y compartiendo las que ustedes tienen en el folleto, ¿sí? Y alguna otra perlita más. Sin más preámbulo, vamos a meternos en el programa. Le voy a pedir a Dale. Roberto, si nos puedes guiar en oración. Y bueno, aquellos que nos puedan guiar de rodillas, los invitamos a hacerlo. Querido Padre, gracias por este día que nos has regalado, por poder llegar a un sábado más en tu presencia, buscando tu compañía, tu bendición. Está este grupo de hermanos y rogamos, Padre, que podamos sentir tu presencia, que también nos dé sabiduría siempre para poder comprender todo lo que tienes para decirnos. Sí, Y te ruego una bendición sobre cada uno de mis hermanos, las familias que representan, que puedas obrar con poder, Padre, así como lo vamos a ver en todo este mensaje, en este último mensaje al mundo, que puedas obrar con poder en cada uno de nosotros para poder ser parte de tu obra. Te amén. lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y mientras nos vamos acomodando, vamos a dar inicio a esta primera parte de la lección, a las preguntas número 1 a las 6, a cargo de nuestro hermano Luis Machado. Así que nuevamente gracias, mi hermano, por compartirnos este material, este tema. Sé que para todos siempre es una complicación y a veces es difícil lograr este tiempito, y te doy las gracias, mi hermano, por compartirnos estas líneas. Finalizado el hermano, nuevamente nos vemos acá y seguimos compartiendo desde este lugar lo que el hermano nos ha traído, ¿sí? Así que no dejen de escribirnos. De paso, no los saludé. Bienvenidos a todos los que se fueron sumando. Nos metimos así en la charla y no los saludé ninguno. Bienvenidos a todos los que se fueron sumando ahí. En el chat les vamos a estar escribiendo y vamos a estar saludando uno por uno. Pero bueno, acá un saludo general. Adelante, mi hermano Luis. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Feliz sábado para todos. Dios nos bendiga. Es un gozo para mí en esta noche poder, como siempre, estar aquí y agradecer a este canal Tiempo de Reunión que nos da el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios.
Me acompaña en esta oportunidad la hermana Daniela Copete y su servidor Luis Machado. Vamos, hermanos, hemos llegado a la lección número 11, que tiene como título El movimiento del segundo advenimiento, el mensaje contra la bestia y su imagen. Vamos entonces a introducirnos en esta lección de escuela sabática y vamos a hacer una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Qué triple descripción profética es dada de ese mismo poder, el cual se opone a Dios y su verdad? Vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 7, 8 y el verso 25 y 23 también. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi ante ella, y tenía 10 cuernos. Dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y dice acá el versículo 23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino le serán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Amén. Miremos, hermanos, allí esta descripción cuando Daniel está hablando y ve allí en su visión, y miremos de que estos reinos o las bestias, estas bestias aparentemente, o mejor dicho, representan, hermanos, reinos poderosos. Y lo que me llama la atención de que el reino, hay un poder, hermano, que se levanta, que es diferente. Y dice que este reino, o este poder mejor, hermanos, en la palabra, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Aquí estamos realmente al frente, hermano, la bestia, y esto está simbolizando a la Iglesia Católica Romana, es decir, al papado como tal. Aquí describe, y vamos por aquí, miramos por qué lo decimos. Y lo vamos a confirmar, hermano, que se refiere al papado en lo que dice el libro de Tesalonicenses, segundo Tesalonicenses, el capítulo 2, del 3 al 4. Allí encontramos, hermanos, de que estamos realmente en lo cierto. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acortéis hasta el 4. Hasta el 4, hermana. Amén, o sea que hasta allí. Entonces miremos, hermanos, claramente, allí estamos mirando lo que la palabra de Dios está diciendo, y está reafirmando, hermanos, de que este poder se sienta en el trono de Dios y de pasar por Dios. Allí está indicando claramente, como le dije hace un momento,
a este poder, a este jerarca llamado Vicario Filidei, el papado. Entonces sigamos, hermanos, avanzando en este estudio como íbamos hablando. Allí estamos diciendo claramente, hermanos, que este poder es el papado, el cual está representado por el Papa de Roma, por este jerarca que se hace pasar como si fuese representante de Dios en la tierra, y el cual ha engañado a muchas personas, o a la humanidad, por así decirlo. Pero hay otro poder que se le une también a él. En la Biblia también lo escriben, y vamos a ver a quién representa este. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Tremendo, hermanos. Miremos allí, está representando este es un poder, una nación, y vamos a darle un nombre, pues lo que conocemos proféticamente, estaría refiriéndose a los Estados Unidos de Norteamérica, realmente que es el poder en el cual es el país donde se habla a libertades que hasta hoy existen. Pues llegará el momento pues todo esto esté echado por tierra y tomar el control realmente el papado, vamos a decirlo así, desde ese punto, de esa manera, mis queridos hermanos. ¿Y por qué? Ahí está clara, la Biblia está mencionando claramente lo que está sucediendo. Vamos a poder hacernos una pregunta, y es la tercera pregunta. ¿Qué poder es simbolizado por la primera bestia en Apocalipsis 13? Sabemos la respuesta que todas las iglesias han concedido, los protestantes conceden. Este símbolo, como ha creído la mayoría de los protestantes, representa el papado, el cual ha heredado el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Entonces, hermanos, pues es esto realmente, como íbamos diciendo, lo que está allí representado. Ahora pasamos también, hermanos, a lo que vimos en su momento, que nación es representada por la bestia de los 2 cuernos. Lo dije, vuelvo y lo menciono, esto está representado, hermano, en una nación, solo a una corresponden los datos de estos característicos. Y se trata, hermanos, según la profecía, según la profecía, no hay duda, hermanos, de que se trata de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso realmente, mis queridos hermanos. Ahora vamos a poder nosotros continuar estudiando lo que dice aquí la Biblia, cuál es el origen y la fuente de poder de la imagen de la bestia, según Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15. ¿Cuál es el origen y la fuente de poder de esta bestia? Apocalipsis 13, 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Impresionante, hermano, o sea que por un momento este poder hará muchos milagros, muchas cosas, hermanos, que la gente va a creer y va a engañar a muchas personas. Pero lo importante aquí, hermano, que se mira y que se puede saber, es de que esto es por un periodo corto de tiempo, hermanos.
se le será dado ese poder. Y realmente, hermanos, nosotros como pueblo de Dios reconocemos realmente que no podemos dejarnos llevar, arrastrar como los otros por ese poder de la bestia, es decir, adorarle de ninguna manera. Hermanos, como vamos diciendo, mis queridos hermanos, claramente este poder, hermano, realmente ha querido subyugar al pueblo, pero nosotros sabemos que como hijos de Dios que somos, tenemos que saber que solamente a Dios, al Padre y al Hijo se le debe rendir que el culto, mis queridos hermanos, y solo a ellos debemos de darle loor. Así es de que el verdadero pueblo de Dios jamás se va a someter a este poder, aunque aparentemente trate de subyugar al pueblo de Dios. Voy a permitir entonces, hermano, hacer una última pregunta. ¿Cómo se manifiesta el grado de exaltación propia revelada por el hombre de pecado? Vamos a ver ahora sí lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 4. Vamos a repartir nuevamente lo que dice la palabra de Dios. Verso 4, enfatizando. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremendo, mis queridos hermanos. Aquí vemos otra vez más este poder, este hombre, el papá jerarca, hermano, de la Iglesia Católica Romana, cómo él se hace pasar por Dios y de hecho tiene unas siglas a su frente, hermanos, su corona que dice Vicario Filii Dei, o sea, el vicario de Cristo, el que es representante de Cristo, de Dios, Cristo aquí en esta tierra, mis queridos hermanos. Así es de que, bueno, sabemos de que es un buen engañador y que esto no es así, que no es real, y nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, tenemos que estar apercibidos y pase lo que pase, mis queridos hermanos, debemos estar de parte de la verdad y orar, como ya hace un momento, solo al Padre y al Hijo. Así es de que, mis hermanos, el Señor nos bendiga y nos guarde. Esta parte me tocaba a mí hasta allí. Le doy la palabra a mi hermano Leandro. Que Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias mi hermano Luis por esta parte. El hermano repasó las preguntas número 1 a las 6 de esta lección que tenemos acá en pantalla. El mensaje contra la bestia y su imagen, y que no deja de ser una mirada descriptiva de lo que ya fuimos analizando durante el trimestre. Recordarán que cuando analizamos la reforma desde el papado y demás, título más que polémico cuando se lo estudió, nosotros ya vimos acerca de este punto y avanzamos en esta medida. Bueno, ahora estamos viendo cómo este mensaje recala también en el último movimiento, en el gran movimiento de reforma final, y cómo ese mensaje, ¿sí?, se presenta de forma clara, no solamente en la Biblia, sino como también citó el hermano la pregunta 3 y pregunta 4, en los escritos de la sierva de Dios, en el conflicto de los siglos, página 434 y 435. ¿Qué decir con respecto a todo esto, Robert? Mira, hay mucho acá para mencionar. Creo que el más interesante, a mi modo de ver, es la pregunta 1, que aparece, bueno, lo tengo al revés, aparece ahí en pantalla, en cuanto a la descripción de este poder. Y ahí dice, qué triple descripción. Es como que nos invita a pensar en estos 3 pasajes, 3 cosas que son relevantes. Y de acá podemos sacar un montón, ¿no? Desde que arrancaba poderes arrianos, desde que tiene ojos como hombre, de bocas como que habla grandes cosas. Podemos hablar en cuanto al propósito, a la destrucción del pueblo de Dios, el ponerse en el lugar de Dios, los tiempos en los que iba a estar. Hay un montón de cosas que describen este poder. Pero a mi manera de ver, por lo menos esto, quiero ver, Robert, si vos pensás lo mismo, hay 3 cosas que a mí me ayudan a identificarlo de manera distinta a otros. Por ejemplo, destruye, ¿sí? Va a destruir otros poderes, pero también destruye al pueblo de Dios, va a ir en contra de todo lo que se llame Dios. Es un poder destructivo. Y en algún sentido esto también nos va a marcar la antítesis de lo que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, así como es el reflejo del carácter de Dios, no destruye, ¿sí? No impone, no aflige al otro.
el poder papal, este poder bestial que menciona la Escritura, lo que hace en principio es esto. Lo segundo, blasfema, ¿sí? Podríamos decir, bueno, es todo lo mismo, ¿no? Pero cuando a Jesús se le dijo, vos sos como Dios, o vos sos Dios, vos estás blasfemando porque perdonás pecados, etc. El papado lo que hace es atribuirse las cosas que son de Dios y se las atribuye como para sí mismo, ¿sí? Y lo tercero es un poder que intenta siempre levantarse y colocarse en un lugar de poder, ¿sí? Entonces, por lo menos estas son 3 cosas a mí importantes. Bueno, creo que una cosa más que no tengo acá, por ahí algunas se pueden confundir, es un poder engañador. Y esto de que tiene ojos como hombre, su boca habla grandes cosas, es un poder que tiende a engañar al punto tal de que modifica la ley de Dios. Después nos hace toda la lección ese derrotero, ¿no? De quién es la segunda bestia, que es el papá, es que Estados Unidos, después el papado, nos habla de la imagen de la bestia. Y por último, la pregunta número 6, que va hasta el punto de cómo se manifiesta este grado de exaltación propia revelada por el hombre de pecado. Bueno, se hace pasar por Dios. El pasaje claramente dice, el cual se opone y se levanta no solamente contra Dios, sino contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Presten atención a esto porque al final vamos a recalar en este punto, ¿sí? En cuanto a todo lo que se llame Dios, o sea, ataca su nombre, ataca su carácter. Es el propósito del enemigo ir en contra de esto y por eso todas las definiciones, todas las características van en pos de ir en contra de este nombre, de todo lo que se llame Él. Robert, ¿qué lugar te dejé como para comentar? Es interesante que es difícil errarle en cuanto a cuando uno quiere identificar, porque uno lee esto en la Biblia y dice, bueno, pero ¿quién es? Hoy en día, ¿quién es? Y la verdad es que es difícil errarle, ¿no? Porque, o sea, hay una sola organización que a nivel mundial diga, bueno, cuando mi pontífice se sienta en el trono y habla, o sea, eso se llama ex cátedra, es la misma voz de Dios. O sea, hagan de cuenta y tómenlo como que Dios está hablando. No se equivoca. Claro, ni siquiera los cardenales, nadie tiene derecho a discutir cuando el pontífice habla ex cátedra. Ya ese hecho de tomarte esa atribución, ¿no es cierto?, arrogarte, eso es algo tan blasfemo que, como decía, no queda lugar a dudas en cuanto a la identidad, ¿no? Y un poco todo lo que vos decías también nos da un panorama de qué es lo que quiere conseguir, ¿no? Cuando dice quiere sentarse en el lugar de Dios, me hace acordar ese texto bíblico, ¿no? Que decía, oh Lucero, tú que has querido sentarte a la derecha de Dios y cuánto has caído, ¿no es cierto? Y es el mismo espíritu que está detrás de todos estos sistemas. Así es, y bueno, lo interesante es que Satanás lo que no logró allá en el cielo lo quiere lograr acá en la tierra, pero no se presenta en su forma de ángel de luz, sino que lo hace en apariencia de una religión, pero queriendo obtener exactamente lo mismo, la gloria para él. Buenísimo, y te sumo algo más, que a todo esto agrega también este actor los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que por sí solo este poder religioso no podría llevar adelante las reformas que nosotros conocemos que se van a estar estableciendo en el tiempo final, ¿sí? Hace falta de un poder político para establecer no solamente el levantamiento de la bestia, el restablecimiento de su poder, sino también de un poder que se le asemeja, una imagen que va a levantar los Estados Unidos o esta segunda bestia. Entonces, esta unión nuevamente de la iglesia y el Estado, profetizada a lo largo de toda la Biblia, nuevamente vuelve al escenario, ¿sí? Y es algo de lo que la lección se encarga de mencionarnos, por lo menos en estas primeras 6 preguntas. ¿Qué te parece, Robert, si avanzamos? Dale. Y vemos qué nos depara la lección? A cargo de nuestro hermano Arturo, así que muchas gracias, mi hermano. Hoy lo vamos a ver en un escenario distinto porque está de viaje. Gracias por compartirlo y bueno, nos vemos desde otro lugar, sí, pero hoy compartiendo y disfrutando un poco de lo que traes para nosotros. Gracias, mi hermano.
Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias Lea, gracias Robert por darme la oportunidad de estar de este lado para poder comentar las preguntas. Vamos a estar haciendo un resumen de las preguntas 7 a la 13. ¿Y qué les parece si servimos la Biblia para poder comenzar? Hay 2 o 3 pasajes que a mí me gustaron para poder analizar. El primero de ellos, son 3, el primero de ellos se encuentra en la pregunta número 7 y es Daniel 7:25 que dice: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. No ahondaremos sobre el tema profético de los tiempos. De eso hay bastante material aquí en este canal y en los canales representados ahora mismo en esta transmisión. Pero sí quiero ahondar sobre esa parte de hablar palabras en contra del Altísimo. ¿Y cómo lo está haciendo? Simplemente fueron palabras. No, sino que tomó la osadía, ese poder de hacer a un lado la ley, hacer a un lado los tiempos, y de esa manera podemos identificarlo como alguien que tiene la capacidad no solamente de colocarse como Dios, de ser un representante aquí en la tierra, de ejercer su poder como si fuera un Dios, sino que tener la capacidad de engañar al mundo, de que la forma de ver las escrituras como la ve es la correcta, y eso aleja a la ley de Dios. Sí, lo sé, lo identificaste, es el papado, es el sistema del papado, aquella fuerza que como bestia ha estado controlando al mundo desde las sombras, y no tanto en las sombras, sino que de una manera muy pero muy sutil, que desde el cristianismo primitivo se fue infiltrando, desde la misma idea de traer un sistema evangelístico como colocar las imágenes dentro de los templos para que la gente pudiera evangelizarse conociendo las ilustraciones de las historias que se hablaban, y de esta manera romper con algunos mandamientos de los cuales era fundamental que la iglesia primitiva siguiera teniendo. Después de esas cosas que se fueron infiltrando, que tal vez pudieran ser muy muy pequeñas, se fueron infiltrando otras hasta que la misma Biblia fue ocultada y fue desestimada. Fue considerada que solamente aquellos que tuvieran cierta capacidad intelectual iban a tener la forma adecuada de verla. Y sí, curioso, solamente aquellos que leían la Biblia eran aquellos que tal vez tenían esas convicciones muy metidas acerca de cómo el sistema papal debía de gobernar. Si te das cuenta, hoy en día tal vez nosotros no tengamos esas debilidades que fueron infiltradas en aquel tiempo. No tenemos imágenes, no tenemos el concepto de un día equivocado, de un tiempo equivocado para estar adorando a Dios de una manera incorrecta. Pero sí estamos permitiendo otras cosas que yo sé que tal vez tú no te has dado cuenta, tal vez yo no me he dado cuenta, y es parte de esa lección poder rescatar algunas de estas ideas de las cuales yo sé, esa lección da para bastante, pero hoy, si me lo permites, lo quiero ver de esa manera. Número 1, se ha estado infiltrando en nuestra vida desde la forma en cómo nos decimos, la forma en cómo buscamos a Dios en oración, la forma en cómo nos alimentamos. Y estas pequeñas cosas que tal vez pueden pasar desapercibido son algunas de las cosas que más tarde irán abriendo nuestra brecha. Y para eso, si no entiendes el término de brecha, hay toda una serie que explica eso. Van a ir abriendo huecos en nuestro cerco, en nuestra santidad, que van a dejar pasar otras cosas más complicadas. Más complicadas que desde ahora diremos tal vez eso nunca va a llegar a nuestra vida. Ojo, hay que revisar nuevamente estos puntos de los cuales yo sé que no hay salvación en ellos, porque salvación solamente hay en Cristo, pero sí nos da la pauta para poder mantenernos en santidad. Y la palabra santidad quiere decir apartados. Quiere decir que aun cuando estamos en ese mundo, no somos como ese mundo. Alguien me decía, ¿cómo se ve un hijo o una hija de Dios después del culto divino en sábado? Bueno, se sigue viendo de una manera decente. Pero ¿cómo nos ven entre semana? Coincidimos no solamente en nuestra forma de hablar, sino que nos disfrazamos de una buena manera y nos hacemos como la gelatina por donde nos quieran llevar, tanto en nuestras formas de comer, desde las formas de vestir, nuestra forma de adorar, del concepto de Dios que tenemos. Son esas cosas que se van infiltrando de a poco. Otra de las cosas que, bueno, eso como primera parte de las preguntas, y claro está que cuando esta bestia hace estos cambios, todos aquellos que pretenden ser diferentes a este molde que intenta implantar, por obvias razones perseguido.
Hoy en día a mí me ha pasado, ahora mismo no estoy en casa, ando fuera y es muy difícil poder encontrar un lugar donde comer sano, yo lo sé. Es muy difícil tal vez comprar una ropa adecuada con las características que el Señor nos pide tanto a hombres como a mujeres y se nos hace fácil portarla como cualquier otra persona. De esas pequeñas cosas debemos de poner ojo en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que si en estas pequeñas cosas, como se dice en el Antiguo Testamento, si corriste con los de a pie y te cansaste, si en estas pequeñas cosas tal vez tú te cansas porque se te hace muy difícil cambiar, ¿cuánto y más cuando vengan las pruebas grandes? ¿Cuánto y más cuando vengan los de a caballo? Otra de las cosas que resalta esas partes de las preguntas es de que esa bestia tiene un clon o se apoya o trata de mantener su poder con algo más, ¿vale? Y esto lo vamos a encontrar en lo que es Apocalipsis 13, 11 al 14. En las preguntas, en las siguientes preguntas lo podemos ir viendo. Que dice, lo voy a leer. Después vi otra bestia que subía de la tierra que tenía 2 cuernos semejantes a las del cordero. Después lo vio. Pero que hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores la adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y esa parte proféticamente la hemos identificado cuando hablamos de cómo el papado recibió ese golpe certero a través de los ejércitos de Napoleón y cómo se repuso y cómo actualmente está teniendo un poder avasallador, Tal vez no de la misma forma en cómo se representaba en la Edad Media, pero sí a través de una influencia diplomática de la cual nadie se salva, y tanto así de que hoy por hoy estamos viendo que la agenda mundial para cuidar el medio ambiente viene precisamente de ahí. Sigamos leyendo. ¿Quién es esta bestia, esta segunda bestia? Dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los adoradores, a los moradores, que adoren a la imagen de la bestia que tenía la espada, la herida espada de Dios. Y todo esto alguien me está diciendo, ok Arturo, eso ya lo sé. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos combatir esto? ¿Cómo podemos, ante estas fuerzas que están existiendo a nuestro alrededor, de poderes, de bestias realmente? O sea, no estamos hablando de la fuerza de alguien ahí mansamente, no. Tiene la semejanza nada más, tiene las características de libertades, pero que detrás de ella ejerce una fuerza y una violencia como la de un dragón. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos podemos mantener en pie? Y esa parte es de lo que también debemos resaltar, porque la lección nos da la clave para poder no solamente conocer o identificar esos poderes, sino que ver la manera de cómo rescatar a la gente de estos poderes. Vamos a leerlo entonces. Eso está en el siguiente capítulo, en el capítulo 14, 6 y 7. Y aquí viene algo muy interesante de lo cual vamos a hablar, de lo que viene en Daniel 7, de lo que leímos en las primeras el primer capítulo, de cómo este poder trata de destruir el concepto de Dios, cómo quiere hablar palabras en contra del Altísimo, cómo quiere cambiar su ley, cambiar los tiempos, hacer que todo el mundo tenga como una concepción de un Dios totalmente distinto. Vamos a verlo, vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿ok? Apocalipsis 14, 6 al 7 dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ojo, tenía un evangelio que es eterno, no es un evangelio que es diseñado para un momento en especial, no es algo que... No, es un evangelio del cual vamos a hablar por mucho tiempo, ¿vale? Para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A cuántas personas? ¿Alguna nación en especial? No, vamos a leerlo, que dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo importante de ese mensaje es que es un mensaje que debe ser alcanzado a todos, no hay excepción de persona. Es un mensaje que llega con una premura muy, muy interesante. Pero fíjense lo que sigue diciendo. ¿Cuál es el mensaje?
Dice, temed a Dios y dadle gloria. Identifiquemos lo primero, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando nosotros nos presentamos en un juicio, por lo menos como se ven en la televisión, en las películas, en las series, en los juicios, es un careo, alguien que está acusando, alguien acusado, alguien que va a juzgar y alguien que defiende. ¿Te suenan esos elementos? Pues bueno, tú eres el acusado. Y justamente el abogado del cual te está defendiendo es el Señor Jesús. Pero no es cualquier abogado, es un abogado que ya pasó por lo que tú pasaste. Y no solamente eso, sino que lo superó. Y el acusador de los hermanos, sabemos quién es el diablo. Esto es de lo que nos está llamando, pero para tener identificado esos elementos hay algo importante antes, que dice, temed a Dios y dadle gloria. Y parte del concepto equivocado que ha metido la bestia o el sistema papal a través de todos los tiempos es un concepto equivocado acerca del temor a Jehová. Cuando hablamos de padre, de temor, lo que recordamos son momentos muy desagradables en nuestra niñez. Pero bueno, ¿habrá alguna diferencia con lo que pasa con Dios? Bueno, si nosotros recordamos lo que dice el proverbista, habla acerca, y bueno, no solamente el proverbista, salmos y muchos otros conceptos de la Biblia, que es que hay que corregir al niño. Dice que aquel que se ama, se le da la vara, pero al que no se le corrige es bastardo. Entendamos entonces el concepto de temor. ¿Qué es temor? ¿A qué se refiere con temor? Bueno, no lo quiero explicar yo. Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque si hay algo que nos va a servir para poder salir adelante de estos poderes que están oprimiendo la tierra y que tienen solamente un objetivo, que es confundir tu mente, sacar a la ley, sacar a los tiempos, quedarse Él en lugar de Dios en tu mente, pues bueno, hay un remedio entonces para ello. Pero primero hay que entender qué es el temor a Dios para poderle dar gloria de la manera correcta. Así que vamos a leerlo. Son varios pasajes, así que vamos a leerlos. Y dice Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Interesante. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y ojo, aquí está la clave. El principio de la sabiduría, ¿cómo inicia la sabiduría? Temiendo a Jehová. Buen entendimiento tienen, esto relacionado con la sabiduría y con el temor de Jehová, los que practican su mandamiento. Su loor permanece para siempre. Alguien me estará diciendo, Arturo, pues bueno, entonces el temor tiene que ver con temor de miedo, y para evitar que Dios esté enojado conmigo, pues bueno, guardo sus mandamientos y Él estará tranquilo. ¿Será acaso esa forma o esa perspectiva de la cual se habla? Vamos a ver lo que sigue. 1 Corintios 1, 22 al 24 dice: porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿quién es la sabiduría? ¿Cómo llegamos al temor de Jehová? Dice que es la sabiduría, y la sabiduría es Cristo. Interesante. Entonces el mensaje que está en Apocalipsis 14 dice: temed a Dios. Si yo temo a Dios, primero tuve que haber pasado por conseguir la sabiduría. Y conseguir la sabiduría es Cristo. Es ver cómo es Él, sus características, su carácter, cómo se comportaba Él, cómo resolvía los problemas Él, cómo se enfrentaba en el día a día ante los ataques del enemigo, cómo solucionaba sus problemas con las personas que no coincidían con Él, cómo evangelizaba y cómo trataba a aquellos que estaban perdidos. Vamos a seguir leyendo. Proverbios 1, 20, 21, un texto súper conocido que dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas, en las ciudades, dice sus razones. Y no sé si recuerdan ese texto y les suena mucho. A mí sí, fíjense lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Justamente Él tiene la intención de entrar a tu corazón.
Isaías 33, 5 al 6 dice: será exaltado Jehová, el cual morará en las alturas, llenó a Sión de juicio, de justicia, y reinará en sus tiempos la sabiduría y la ciencia, abundancia, salvación, y el temor de Jehová será su tesoro. Y reinará en tus tiempos la sabiduría, que es Cristo, y la abundancia de salvación, que no proviene de alguien más que a través de él. Y entonces el temor de Jehová será tu tesoro. Si tú desprecias la sabiduría, estás despreciando a Cristo. Y si tú desprecias a Cristo, deberías de tener temor de dejar entristecido al Padre de Cristo, que entregó todo por ti. Job 28:28 dice: y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Y volvemos otra vez al salmo que leímos hace rato, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y buena práctica aquellos que buscan los mandamientos. Qué interesante es, porque nos están dando un aviso, que viene el juicio, y en el juicio el acusado eres tú. Y si tú no tienes esta conexión con tu abogado, si no tienes primeramente el temor de Jehová, y el principio del temor de Jehová es su hijo, es tenerle, es buscarle, es dejarle entrar, entonces en el juicio te va a ir mal. La única manera para poder acceder correctamente al juicio no es presentando tu justicia, sino es presentando la justicia que el abogado ya pagó por ti. Es por eso que se habla de que este primer mensaje del ángel habla justamente de aquel que ya lo hizo por ti, de la justicia que él tiene. Pero la lección resalta algo más allá de Apocalipsis 14. Vamos a leerlo para que yo no lea otra cosa que no es. Vamos a Apocalipsis 14. Y la lección resalta a un problema de aquellos que no acepten el mensaje. Y eso lo dice en el versículo 9, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, todo este poder del cual estamos entendiendo de que nos está tratando de influenciar para quitarnos del centro a Dios y su forma de ser, dice: y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la copa de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y justamente ese punto no voy a tener mucho explicarlo, porque tuvimos toda una serie en fechas de Pascua donde explicamos acerca del inmenso amor y de lo que trata justamente esto, pero me tomaré la libertad de explicar un par de cosas acerca de eso, porque justamente lo que quiere hacer la bestia con quitar a Dios de en medio de ti y colocar a un Dios, vamos a llamarlo así, un Dios de papel, un Dios que cuando tú piensas en él te lo imaginas como en las ilustraciones de los folletos para niños se nos han compartido, y coloca en nuestra mente conceptos que no lo son. Así que rápidamente quiero abordar ese punto, y eso me lleva a tener que comparar textos, y lo vamos a leer rápido porque yo sé que tú tienes presente estos versículos. Y en Colosenses 3 del 5 al 8 habla acerca de fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, pero habla acerca de las cuales provocan la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero hay algo muy curioso más adelante que dice en el 8, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, como ira, enojo y un montón de cosas que están equivocadas. ¿Cómo es que Dios habla acerca de que a él se llena de ira por las cosas que el hombre hace al desviarse de su camino, pero él nos pide que no tengamos ira? ¿Será acaso que hay dos tipos de ira entonces? Vamos a seguir leyendo. Dice Efesios 4:26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces es posible tener un tipo de ira muy distinto al que casualmente se tiene como hombre. Y aquí fíjense lo que dice Salmos 85 del 1 al 3. Dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste tu enojo y apartaste del ardor de tu ira. Interesante.
habla acerca de cómo él sanó este bálsamo sobre Jacob. Pero fíjense cómo dice unos libros más atrás, como una ilustración muy pertinente acerca de eso, que dice número 12, 9 al 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿De quién es hablando? Es hablando del caso de Aarón y María. Sigue diciendo en el 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Cómo fue la ira de Dios en ese punto en especial? Dice que se retiró. Entonces quiere decir que el concepto de ira que nosotros estamos viendo en Dios no es un concepto de ira adecuado. ¿Por qué razón? Porque le estamos colocando las características que tenemos nosotros, desafortunadamente, a un Dios que no peca, a un Dios que no puede ir en contra de él, no puede salir agua dulce y agua amarga a través de él. Pero hay otros textos más de los cuales podemos ir hablando, pero me robaré un momento, perdón, Leandro y Roberto, de las perlas para explicar este último punto. Porque dirá alguien, bueno, Arturo, es que tú estás sacando una conjetura de tu forma de pensar. Y yo sé que ahorita no es el tiempo para hacerlo, pero me pareció pertinente por la forma en cómo estamos hablando de las cosas que se cambian, de las cosas que quiso cambiar esta bestia, de las cuales lo hizo perfectamente, porque hoy por hoy el concepto general de Dios es un Dios que es caprichoso, que es un Dios como un niño, que si tú haces algo que no le gusta, él se fastidia, y tú puedes traerle un pequeño presente, siendo estas tus obras para poderle apaciguar. Y todas esas características justamente están en las culturas que fueron absorbidas por el papado y que se unieron en sincretismo. Justamente este concepto se fue metiendo e infiltrando dentro del cristianismo para colocar a Dios, un Dios muy semejante a lo que todas las demás culturas tienen. Y voy a leer, deseo a toda la gente, es página 637, que dice: no debía ejercer su poder divino para escapar de su agonía, hablando de la muerte del Señor Jesús. Como hombre debe sufrir las consecuencias del pecado del hombre. ¿Cuál es? Bueno, porque él llevaba la carga de los pecados de todos nosotros. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Quiere decir que Cristo sufrió la ira de Dios. Ojo, porque hay que analizarlo. Yo sé que más adelante estará explicándose brevemente esos puntos con Robert y Leandro. Dice seguimos leyendo más adelante, en el mismo deseo a toda la gente. Dice: Dios permitió que su ira contra la transgresión cayese sobre su Hijo amado. Jesús iba a ser crucificado por los pecados de los hombres. ¿Qué sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continuase en el pecado? Todos los impenitentes e incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que el lenguaje no podría expresar. Otra cosa que hay que notar en este estudio que nos revela bastante. Otra cita que está en la revista de los signos de los tiempos, de 14 de agosto de 1879, dice: en la agonía de su alma yacía postrado en la fría tierra. Se daba cuenta del ceño fruncido de su padre. El cáliz del sufrimiento, este cáliz del que hablamos en Apocalipsis 14, había tomado en los labios del hombre culpable Cristo, y se propuso a beberlo él mismo, y en su lugar dar al hombre el cáliz de la bendición. La ira que había caído sobre el hombre caía ahora sobre Cristo. Interesante punto. Yo nada más estoy hablando de, por lo menos, si se dan cuenta, hablé de 3, 4 cosas, pero de las cuales la bestia procuró cambiar. Tiempos, ley, hablar palabras contra el Altísimo, hablar en su contra, colocarle características que no son. Y hemos empezado de las cosas tan sencillas como cómo te vistes, cómo adoras, cómo buscas a Dios en oración, cómo te alimentas, cosas que tal vez tú dirás, bueno, vale, esto es algo que yo cambio mañana, pero hoy por hoy tal vez no lo estás haciendo. De esas cosas que se van infiltrando hasta llegar a un concepto tal vez equivocado de la ira de Dios. Pero afortunadamente vimos también un mensaje de amor en el cual se te avisa de que viene un juicio. Y no solamente se te avisa, sino que te da la fórmula para poder pasar ese juicio, que es tener un concepto claro del temor a Jehová.
que lo vimos en Salmos y en Proverbios, tiene que ver directamente con la comprensión de que Cristo se pone ante ti y te dice: alto, tú no puedes acceder por tus obras ante el Padre. Yo te invito a que tomes de mis obras, de las cuales garantizado ya han pasado todo este trámite. Toma nota de lo que yo hice. Ponle al examen que yo hice tu nombre. Preséntate. Y después de eso, para que tú te mantengas aprobado, está mi ley, de la cual, si la ves desde el concepto de un aviso, de la cual te avisa por delante de cómo ahorrarte dolores de cabeza, está mi ley. Aquel hombre que adultera, aquel hombre que tiene un vicio de mentir, justo va a traer, como dicen aquí en México, palo a su cabeza. Va a traer dolor. Y Dios se está adelantando para que tú no sufras eso. Y es por eso que te da su ley como un cerco protector, de lo cual hoy se te invita a que la consideres. Justamente es por eso que la bestia ha quitado de en medio del mundo cristiano no solamente el concepto de Dios, no solamente el concepto de la ira, y no solamente un montón de conceptos de Dios, sino que también ha quitado lo único que puede ser el cerco protector para ti. Pero gracias a Dios que le damos de que Él justamente ahora nos da por adelantado las instrucciones para poder pasar este juicio. Yo sé, eso que estamos viendo ahora justamente es una pequeña cosa de lo que podemos hablar acerca de ese tema. Así que yo aporto algo de lo que he comprendido, pero bueno, yo sé que Leandro, Robert, tendrás más cosas que abonar a lo que yo digo, y bueno, eso es el punto del estudio. Así que Dios los bendiga, hermanos, y sigamos teniendo un gran gozo en esta transmisión. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Arturo, por este extenso comentario, pero bueno, muy válido para las preguntas que tenías que mencionar. Las preguntas número 7 a la 13, por si alguno no se dio cuenta, estamos estudiando la lección de escuela sabática número 11, titulado El mensaje contra la bestia y su imagen. Y vos te estarás preguntando qué tiene que ver lo que dijo Arturo con lo que estamos estudiando. Bueno, si ustedes leyeron la escuela sabática, en las preguntas número 9... sobre todo la número 13, que dice: ¿cuál es entonces la verdad fundamental y esencial en el mensaje evangélico contra la bestia y su imagen? ¿Cuál es el mensaje? Porque uno dice, bueno, es hablar en contra de la bestia, es ir, llevar carteles y hablar en contra del papado, ¿no? Y uno piensa eso, que no pasa eso. Yo predico el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y qué es el mensaje de los 3 ángeles? Y entonces muchos tienen esa idea, no es hablar de Babilonia, que cayó Babilonia. Y todo gira en torno a esto, todo gira en mencionar que el Papa que Entonces cuando uno lee la escuela sabática y se concentra en los puntos que va mencionando los autores que la han realizado, llega a una sola conclusión, que es el mensaje de temer a Dios y darle gloria, que tiene que ver con, como mencionaba Arturo, un mensaje de justificación por la fe, ¿sí? Es el mensaje de recibir la justicia de Cristo. Y es que está muy mal entendido el versículo 12 de Apocalipsis 14. Muchos leemos Apocalipsis 14:12 como los que guardan los mandamientos de Dios. Yo tengo que guardar, yo tengo que obedecer. Pero en realidad el pasaje, si uno busca la palabrita, dice los que retienen, los que la cuidan de pérdida o daño, los que la custodian, los que la conservan. Está hablando de otra cosa, ¿sí? De los que oyen su palabra, la retienen, la cuidan. Y Cristo va haciendo todo eso que dice en la palabra en tu vida, ¿sí? No queda mucho más espacio, así que... Es imposible no acordarse de la obra de Reforma, ¿no? Cuando ese tiempo llamado Edad Media, donde este poder papal casi que se adueñó de la conciencia y de la mente, ¿no es cierto?, de la gente. Pero recordar a Lutero, uno de esos primeros reformadores, cuando estaba subiendo esa escalera en forma de penitencia, ¿no? Y se acuerda de ese texto que dice: el justo por la fe vivirá. Y a partir de ahí yo creo que ese es uno de los momentos, bueno, más allá de que estuvo Wycliffe primero, creo que ese hecho en la vida de Lutero planta las bases para la reforma, ¿no? Y tiene que ver
justamente la justificación por las obras como una base fundamental de esa religión o de ese sistema religioso, y cómo entra en juego, cómo entra en la realidad de la vida de los creyentes la justificación por la fe como el mensaje contrario. O sea, contrario a ese momento histórico, ¿no? Pero no es nuevo, es algo que Dios, que podemos ver desde el sacrificio que ofrece Abel, ¿no es cierto? Allá, en comparación con Caín, ahí podemos ver que es parte de ese pacto que Dios había hecho con el hombre desde el comienzo del pecado, ¿no? Pero tiene como ese nuevo nacimiento en nuestras generaciones modernas de la historia, por así decirlo, ahí en Lutero, ¿no? Y bueno, tenemos que hacer hincapié en eso, ¿no? En qué es ese mensaje, qué significa y cómo entenderlo, cómo salir de esa confusión a la que vos te mencionabas, ¿no? De poder decir, bueno, ¿estamos predicando el mensaje del tercer ángel? Sí. ¿Cuál es? Bueno, y hay que saber detallar en qué consiste. Y creo que lo más liberador, lo más grande es que tu salvación ya no dependía de lo que decía la iglesia o de lo que autorizaba una iglesia, sino de ese regalo maravilloso de Dios en Cristo Jesús. Y eso es como lo que le voló la cabeza a Lutero, ¿sí? El justo vive por la fe, Por la fe. no por comprarle las indulgencias a la iglesia, sino porque vos eras salvo de forma gratuita. Y a lo largo de la historia, esta ha sido la verdad central y creo que toda la escuela sabática se ha encargado de llevarnos y conducirnos por ese camino. Así es. Robert, no hay mucho más tiempo para las próximas secciones, así que vamos a cortar un poquito, pero no vamos a dejar mencionarlas. ¿Qué te parece? Dale. Vamos un poco vamos. con las sugerencias. Y estamos nosotros acá, seguimos en vivo, ¿sí? No es que ahora hay un video que está la sugerencia. Querías mandar separador, Sí. mandaste separador. Sí, totalmente. Pero es para que podamos centrar nuestra mirada en que ahora es otra cosa nueva, porque la lección tiene como dos partes, ¿sí? O tres. Una que están las preguntas del folleto, como toda la vida. Después hay una sugerencia, como lo hemos estado viendo durante toda esta lección. Y después hay unas perlas, ¿sí? Así que vamos a ir siguiendo un poco el hilo. De la primera pregunta es interesante lo que menciona, cuán abarcante es la influencia del papado. Y vamos a ir viendo en el versículo que son todos, ahí lo tiene en pantalla, Apocalipsis 13:8, que todos adoran, ¿sí? Pero ¿quiénes todos? Dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. No son todos, pero son todos los que no estén escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿sí? O sea, estamos hablando de que es algo mundial, ¿sí? Y lo segundo, que ese cordero que se menciona dice el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Hay algo acá interesante para mencionar. En la serie, como bien dijo Arturo, Inmenso Amor, está el tema número 9 que presentó Carlos, para quien lo quiera ampliar, y que tiene que ver con cuándo Cristo fue crucificado, ¿sí? ¿Quién es ese Cristo y cuándo fue crucificado? ¿Sí? No voy a abonar sobre este punto porque nos queda poco tiempo, pero se los recomiendo porque no tiene solo que ver con la muerte de Cristo en el Calvario, sino que tiene que ver con el desechar a Cristo, ¿sí? Y que ese desechar a Cristo no parte del monte del Calvario, sino que viene desde la creación, desde cuando Adán y Eva al pecar, rechazaron escuchar a Dios. Lo segundo, sí, si vos querés intervenir, Robert, Dale, lo segundo, cuán abarcante es la influencia de la bestia de dos cuernos como cordero. Bueno, esto es algo que también me resulta, o sea, igual de llamativo, porque nos va guiando, ¿sí? Primero, todos los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero adoran al papado. Ahora nos dice que esta segunda bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dada hacer en presencia de la bestia, ¿sí? Que es hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto es algo que hace el enemigo, ¿sí? Presten atención. En el libro de Job, usted conoce la historia de Job, que es cuando Satanás se le presenta a Dios para decirle, bueno, vengo de rodear toda la tierra. Jehová le dice, ¿viste a Job? Que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y Satanás le dice, ¿teme a Job a Dios de balde? Entonces, como mencionándole que no estaba haciendo todo eso porque amaba a Dios, sino por interés, porque lo cuidaba. Entonces,
Satanás le dice, extende tu mano ahora, toca todo lo que tiene y verás a ver si te adora o no. Jehová se lo permite, salvo que no toque su vida. Y entonces, sabiendo acá, nosotros conociendo la historia, porque esto no lo conocía Job, pero nosotros conociendo la historia, ¿qué es lo que vemos acá? Que Satanás sale delante de Jehová para hacer esto, ¿verdad? Para perjudicarle la vida. Y ahí le llega a los familiares de Job, le llegan guerras, ¿sí? Ahí dice, vinieron los sabeos y le tomaron. Después vemos lo siguiente, verso 16. Aún estaba cayendo y vino otro que decía, fuego de Dios cayó del cielo. Pero nosotros sabemos que no es fuego de Dios, sino de que fue Satanás el que perjudicó, ¿sí? Ahora, la Biblia y quienes lo vieron entienden de que fue Dios, ¿sí? Esto para poner en relación a lo que va a ser también esta segunda bestia, ¿sí? El libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 37, título El conflicto inminente, nos aclara este punto cuando dice que Satanás tiene conocimiento y acceso a los laboratorios de la tierra, que va a hacer descender grandes conflagraciones del cielo, no voy a decir qué tipo qué, pero sí que lo va a hacer, y que lo que va a dedicarse a hacer es echarle la culpa a Dios, ¿sí? Esto es un asterisco, un paréntesis nada más. Volvemos a las preguntas, ya vimos que todos sabrán a la bestia, este poder hace que todos con esto, manda a los moradores de la tierra, que esto es algo muy de las características de este poder, el mandar, el exigir, manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, ¿sí? Es decir, tiene control sobre las masas. Y teniendo esto en mente, la pregunta 3 nos dice, ¿cuán abarcante debiera ser el triple mensaje contra la bestia y contra su imagen? ¿Cuán abarcante debiera ser en relación a esto? Bueno, Apocalipsis, no te da versículo. Y esto está bueno porque acá ya hay que empezar a buscar. Sí, digo, si la pregunta decía cuán abarcante es la influencia de la bestia, entonces por lógica el mensaje debería abarcar exactamente a la misma cantidad de gente, que es, o sea, todo el mundo, especialmente a los que no se hallaron inscritos en la vida, en el libro de la vida, porque son los que tienen la necesidad, ¿no es cierto? Se supone que los que sí están inscritos es porque ya lo aceptaron. Bueno, esto tal cual lo que dijo Robert se encuentra en Apocalipsis 14:6, anótenlo en su lección, Apocalipsis 14:6, que habla de que ve volar a otro ángel, un ángel es un mensajero, volar en medio del cielo, es decir, la predicación es mundial, que tenía el evangelio eterno, que no hay un evangelio del Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, ¿sí? Hay uno solo, que es Cristo, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿sí? Es mundial. Y ya conocen, porque lo estudiamos en la primera parte. Pregunta 4. Bueno, en realidad no es una pregunta, no me aparece en pantalla porque creo que tengo que buscar otra cosita. A ver, un segundito. Ahí. Pregunta 4. Habla de una persona u organización podría mostrar indiferencia y hasta desprecio por la ley de Dios, rehusándose a obedecerla. Pero en lugar de esto, una se exaltó a sí misma por encima de Dios, intentando cambiar su ley. No es una pregunta, es un comentario, me resultó interesante y es como que hay distintos niveles, ¿sí? Hay como, están los que rechazan y están los que rechazan y encima se exaltan por encima de Dios. En la palabra de Dios hay también de estos niveles, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 2, en el verso, a ver si lo tengo acá, 1 Corintios 3, 12 y 13, ahí está. 3, 12 y 13 dice, si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No es lo mismo que se queme el oro, a que se queme la madera, a que se queme la hojarasca. Algunos van a resistir, otros no, y de los que no resisten, uno se prende más rápido y uno se prende más lento. Y es por la obra de cada uno que se manifiesta de qué material somos, ¿sí? En Mateo capítulo 10, los versos finales, nos habla el Señor Jesús acerca de las recompensas. Por ejemplo, si uno recibe a un profeta,
¿qué va a recibir? Recompensa de profeta. Si uno recibe un justo, recibe recompensa de justo. Y si uno recibe a alguien, a cualquiera de estos pequeñitos, que le diera un vaso de agua, ¿sí? Porque, ¿qué dice ahí? En nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay otra versión que dice, por cuanto temen su nombre, ¿sí? Hay como 3 escalafones ahí. El profeta o el siervo de Dios, como dice Apocalipsis, que es el que hace las cosas sin preguntarse y hace más de lo que Dios le pide, ¿sí? Dios te dice, dame una milla, él que da 2, ¿sí? Te da el diezmo, da el doble diezmo. Hay que guarda el sábado, pero todos los días son días especiales. Después está el justo que te dicen, bueno, hay que dar el diezmo, hasta ahí. Hay que guardar el sábado, solo el sábado, los otros 6 de la semana son míos. Recibe bendición de justo. Después está el que teme el nombre, ¿sí? Bueno, yo creo que existe un Dios, yo creo que hay que hacer el bien y hasta ahí, no me hablemos más de eso. Y eso podemos ir bajando, ¿sí? Yo pensaba, está también el que dice, no creo en nada, ¿sí? Que no me importa, ni la que dice la Biblia, ni el enemigo, que también un engaño, no me interesa nada. Para mí ni bien ni mal, no me interesa nada. Un poquito más abajo, y ahí entramos en lo que dice la lección, son los que rechazan a Dios y a su ley, y un poco más abajo, ¿sí? Los finales son los que se exaltan y encima persiguen a aquellos que no... Atacan. Es como distintos lugares, pero ¿cómo sabemos qué lugar? Por la obra de cada uno. ¿Qué estamos sembrando en nuestra vida? Bueno, hay un lugar donde terminamos sembrando lo peor, o también podemos sembrar lo mejor, pero depende de cada uno de nuestras decisiones. Punto aparte con este paréntesis. Así es. 5. Adoración y servicio son lo mismo. Cita Mateo 4:10, que es el pasaje que estaba en relación a la tentación de Jesús, la última. Dice, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿sí? Y compara adoración y servicio, y me pareció algo muy, pero muy piola para compartir, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hablamos de adorar y pensamos en cantar. Y cantar solo no es adorar. Pero si usamos el canto para servir a otro, sobre todo para servir a Dios, es adoración. Entonces, está bueno para meditar en eso también. Y vamos a lo que a mí me pareció más importante o más grueso de esta lección, que es el 6 y el 7. El 6 dice, el Hijo de Dios es Dios tanto en carácter como en la naturaleza misma de su ser, ¿sí? Y nos pide que leamos 2 pasajes. Uno que está en Hebreos 1:8, que dice, el conocido pasaje de tu trono, Dios, más del Hijo dice, tu trono, Dios, por siempre jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino, y cita Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Entonces, el verbo es Dios, pero acá lo explican, ¿sí? Creo que son los pioneros los que escriben esto, y dan 2 acepciones de esto, en carácter como en naturaleza. Uh-huh. Que a mi manera de ver es como medio lo mismo, pero lo separan. Ahora, de lo que no es en jerarquía, ¿sí? Porque el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, pero él no estaba consigo mismo, estaba con un ser superior y compartía la misma naturaleza de ese ser superior. Sí, capaz que el término naturaleza se está refiriendo a la sustancia, a que es espíritu, a que es ¿no? divino. Ahí con el sí Padre. se podría como separar los 2 términos, ¿no? Pero sí está todo íntimamente relacionado. Está. En algún sentido lo está, en jerarquía no, dice la Biblia que Dios es la cabeza de Cristo. Y Cristo habla también de sí mismo, tengo un Padre y tengo un Dios. Hablando un poco de lo que dice Robert, ¿sí? Por ejemplo, en carácter, en Juan capítulo 17, versos 5 y 6, nuestro Señor Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús manifestó con su vida el nombre de Dios, el carácter de Dios, y ese carácter al final nos dice, he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, ¿sí? El carácter de Dios es amor, ¿sí? Dios es amor, Jesús comparte su carácter, es decir, comparte su amor. Y el otro pasaje que tiene que ver con la naturaleza, comparte naturaleza, Juan 4:24, ¿Dios qué es? Espíritu. Dios es espíritu, ¿sí? Ahí lo vemos en pantalla. Dios es espíritu. ¿Y qué es Jesús? Bueno, 2 Corintios 3:17,
Sé que para nosotros es hiperconocido, pero está buenísimo recordarlo, ¿sí? Así como Dios es espíritu, el Señor es el espíritu. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, estamos hablando de Cristo, porque Dios es espíritu. Y si Dios es santo El y espíritu. Jesús es santo, entonces, ¿qué es Jesús? Espíritu Santo. Ya cierra por todos lados. Creo que no nos vamos a cansar jamás de hablar de estas cosas, porque es hablar acerca de nuestro Dios. Y lo último que aparece en la lección, ya con esto cerrando un poco la sugerencia, hoy disculpen que se nos hizo un poco largo, pero valía la pena. Dice, y lo quiero poner acá en pantalla bien grande, una ley cambiada no puede testificar sobre la justicia de Dios. Y esto es fuerte, ¿sí? Si cambiamos la ley, no solamente el sábado, si cambiamos la ley, no podemos hablar de la justicia de Dios. Si la justicia de Dios tiene que ver con el no matarás, hablar de que es posible la destrucción y la muerte en el amor, es cambiar esa ley. Una perfecta justicia requiere una ley perfecta. El carácter y el gobierno de Dios, y escuchen bien, el carácter y el gobierno de Dios son un pilar del mensaje contra la bestia y su imagen. Y esto estaba escrito en los pioneros tiempo atrás, ¿sí? No es que lo inventamos nosotros ahora con nuevos temas ni nada por el estilo. Esto estaba ahí, Así ya es. tienen su lección. Y esto surge de algo que mañana vamos a estar conversando, ¿sí? Pero te queremos dar un disparador, una cita para ya ir metiéndonos en tema. Robert, no sé si querés comentarle. Dale, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 28. Bueno, aclaro, ¿no?, que este servidor, yo voy a estar compartiendo mañana el tema por la noche, ¿no es cierto? Tiene que ver con Pentecostés. A las 9 de la noche de Argentina, 8, bueno, ahí pueden ver todos los países. Cualquier cambio igual, estén atentos a la publicación si hay un cambio de horario, pero esto sería la sugerencia. Exactamente. Y el tema va a tratar justamente sobre esto, ¿no es cierto? El mensaje del tercer ángel. ¿Qué es? Con bases en el tema del carácter de Dios. Wow. O sea, como una base fundamental, que es lo que decían los pioneros, como lo dijo Leandro. Hemos encontrado bastante material para apoyar de que esto es así. Si quieres volver a la cita, O sea, hay una leemos. hay una cita que dice esto, que el mensaje de los tres... A ver, que lo leo. Esta es una, así que si les causa conmoción, Mañana tenés más. estén mañana Wow. porque hay más de estas. Nos dice, algunos han presentado las verdades del mensaje del tercer ángel como teorías áridas. Pero el Cristo viviente es el tema que debe presentarse en este mensaje. Debe revelarse como el primero y el último, como el yo soy, raíz y vástago de David y estrella resplandeciente de la mañana. El carácter de Dios en Cristo debe manifestarse al mundo mediante este mensaje. Más claro, échale agua. O sea, vamos a analizarlo más chiquito, ¿no? El mensaje del tercer ángel es presentar al Cristo viviente. ¿Qué es el Cristo viviente o en qué consiste el Cristo viviente? En que el carácter de Dios se manifiesta en la vida de Cristo. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el mensaje del tercer ángel? El carácter de Dios manifestado en la vida de Cristo. Y si queremos agregar aún un poquito más, si querés poner la cámara, Dale. así nos ven. ¿Por qué o sea, ahora me pueden decir, no, pero vos me estás cambiando, es la justificación por la fe, no es el carácter de Dios, lo estás acomodando a lo que a vos te conviene? ¿Qué es la justificación por la fe? Es, como decía Arturo, ¿no? Tenemos un juicio en el que todos vamos a ser probados y mi vida tiene que pasar por ese juicio. No hay forma de que yo sea considerado justo, no hay forma. Entonces, la única opción es que en vez de que pase mi vida por ese juicio, pase la vida de Cristo. Entonces yo estoy justificado por la vida de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo estar justificado por la vida de Cristo si yo no conozco cuál es la vida de Cristo? O sea, yo tengo que estudiar cuál es la vida de Cristo. Y la cita, como vemos, y muchos otros textos bíblicos nos dicen que la vida de Cristo es el carácter del Padre en él. Su misión fue venir a mostrar el carácter del Padre al mundo que había sido tergiversado por Satanás, ¿no es cierto?, durante toda la historia. ¿Te gusta este tema? Lo volvemos a repetir. Mañana a las 9 de la noche, hora argentina,
y ahí ustedes tienen para ver sus países, estaremos compartiendo este tema en particular, ¿sí? El carácter de Dios en el mensaje de los tres ángeles, o al revés, o como algo parecido. Vamos a avanzar con la última sección. Y esto que veníamos comentando, ahí estamos hablando de para leer. Robert, ¿querés arrancar? Dale. Tenemos, bueno, la parte de notas, que usted la puede encontrar ahí en su folleto, ¿no? Dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios para dominar las conciencias, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Es interesante que, o sea, está declarando que la Iglesia Católica es el resultado de la deformación de la Iglesia primitiva. O sea, no es que aparece de la nada, ¿no es cierto? Es toda la perversión de la Iglesia primitiva y ahí sale lo que es el papado. Ahora vos prestá atención, cómo en esta cita podemos ver nuevamente el mensaje de la justificación por la fe y la justificación por las obras. Por un lado, dice la cita, bueno, ahí me estoy yendo para atrás. Bueno, ahí abajo todo dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio, al aceptar costumbres, perdió el espíritu y el poder de Dios. ¿Y qué sucede? Para dominar las conciencias busca el apoyo del poder civil. Es decir, dejas el poder de Dios por el poder humano. Lo que Dios puede hacer por nosotros y en nosotros, por lo que uno puede hacer. Y siempre termina mal cuando uno lo busca hacer por la fuerza. Es interesante que si uno busca la raíz de la palabra hereje, significa el que decide por su propia cuenta. Mirá. Eso es lo que significa hereje. Y acá nos está diciendo que usa el poder para que la gente no pueda decidir por su propia cuenta. Eso es básicamente, ¿no? Bueno, para imponer una conciencia. Esto mismo dice tiene que ocurrir en el tiempo final, ¿sí? El poder religioso debe dominar el poder civil. Siempre se emplea de la misma manera. Siguiente párrafo, porque es la misma página, siguiente párrafo. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó, ¿para qué? Para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes de la iglesia de Inglaterra, ¿sí? No es que uno hay más buenos que otro. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y martirios. Yo esto lo marqué en mi folleto, ¿sí? Esto de qué utilizó, qué método utilizó para ir contra los que no creían como esta organización religiosa. Y me pregunto a esto también, ¿será que esta es la forma de proceder de Dios? ¿Será que Dios emplea también el castigo para los que no admiten todas sus doctrinas? ¿Será que también Dios restringe la libertad de conciencia? ¿Será que obligan a abandonar sus iglesias? ¿Que les impone multas Dios, encarcelamiento, tortura, martirio? ¿No es esa es la obra de Dios? ¿Estos son sus métodos? Me recuerdo una cita de la sierva que la podríamos haber agregado, pero estuve lento ahí, que dice que la violencia o la fuerza, el uso de la fuerza, es el último recurso de una religión apóstata. No, o sea, no te da ni chance para otro tipo de religión. Así es. Bueno, vamos a la siguiente. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. O sea, tal cual lo que habíamos dicho, Total. ¿no? La apostasía, una religión apóstata necesita usar la fuerza, ¿no? Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia, lo que vimos en la lección de hoy. San Pablo
o el apóstol Pablo, mejor dicho, disculpen, yo siempre suelo corregir esto, ¿no? Sí. Lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Eso está en 2 Tesalonicenses 2, ¿no? De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Y finaliza diciendo, la Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a los primeros siglos, ¿sí? O sea, es la apostasía, es el rechazo a la verdad de Dios lo que induce a buscar el gobierno civil. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitan buscar la fuerza cuando hay apostasía? Porque siempre va a haber gente fiel a Dios. O sea, ¿recordás el texto que habla de que aún hay 7.000 que no han doblado sus rodillas? Bueno, esos 7.000 están a lo largo de toda la historia. Entonces este poder lo que quiere es la conciencia de todos. Y como no puede tener la de todos, porque siempre hay 7.000 que no doblan sus rodillas, necesita la fuerza para doblegar a aquellos 7.000, ¿no es cierto? Finalizamos con los últimos 2 párrafos del mismo libro, pero otra cita. Dice, después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios, por una parte, y su violación por la otra, establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Pero ahora escuchen la siguiente, Robert. El rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Y Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios, y quienquiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. Totalmente. Entonces vemos acá, lo vuelvo a mencionar la sierva de lo que ya estuvimos leyendo en la lección, que el rasgo más característico es la desobediencia, ¿sí? Y la desobediencia a los mandamientos de Dios, su adulteración, su cambio. Pero esto, digo, para eso lo pensamos, no, el papado, porque está... Pero digo, cuando nosotros también nos ponemos a leer la Biblia, decimos, no, pero este mandamiento en realidad es para el hombre, no es para Dios, no es que es el carácter de Dios, no es su forma de ser. Esto en realidad no es que no matarás, es en general, es solo para el asesino, pero no tiene que ver con el que mata un animalito. Claro. Entonces ya empezamos a cambiar, a modificar ciertas, yo por mencionar un punto, ¿no? Sí. Ya empezamos a modificar ciertas cosas y no nos damos cuenta, no percibimos que es el rasgo de la bestia. Es el rasgo que vos mencionaste hasta más para arriba, ¿no? O sea, sí. Otro punto también podría ser que en la cruz quedó clavada el 90% de la ley y solo nos quedan los 10 mandamientos, ¿no? Como si todo lo otro Dios se hubiese arrepentido de darlo porque estaba mal o quería hacerle mal a los de antes de la cruz y ahora a los que vienen después de la cruz se los sacamos para que les sea más liviano, ¿no? Cuando la Biblia dice que Dios no cambia. También esa parte de la ley tiene que ver con el cambio de los tiempos, ¿no es cierto? Se puede entender también los tiempos de Dios como sus tiempos solemnes y demás. Y por último, no es una cita, pero está bueno para comentarla, que tiene que ver con como una síntesis que hacen los pioneros sobre este tema. Dicen, los mandamientos de Dios son justicia. Si tuviera acá un pizarrón, mandamiento igual justicia. Citan Salmo 119, 172. Y la experiencia de guardarlos es la experiencia de justicia. Si nosotros guardamos, vamos a ser justos. Ahora, es por la fe que la ley de Dios es guardada. Entonces, por lo tanto, que lo marque la distinción, dice, entre los adoradores de la bestia y los adoradores de Dios, sea el guardar los mandamientos de Dios. El mensaje contra la bestia y su imagen debe ser el mensaje de la justificación por la fe, ¿sí? Porque es ahí donde está el espíritu, donde está el poder, donde no está la intención o el forzar humano, sino el buscar lo que está en la palabra. Y yo a esto quería agregar algo, ¿sí? Si la experiencia de guardar los mandamientos es la experiencia de la fe,
Lo que estamos leyendo ahí, si la experiencia de guardar los mandamientos es la experiencia de justicia, es la experiencia de la fe, si es por la fe y es por la justicia, nosotros tenemos que caer en cuenta que esta es una experiencia que viene por la gracia y por el perdón de Dios. Entonces caemos a cuenta que la justicia de Dios es su perdón. Digo, si vamos a unir todos estos puntos, vamos a caer en cuenta de esto, que su justicia también nos está hablando de que es su perdón. Y nos está hablando de su misericordia. Diferente ¿sí? al sentido de justicia que tenemos nosotros, es que cada uno pague por lo que hizo, ¿no es cierto? Esa no es la justicia de Dios. Robert, hasta acá fue la lección, se nos pasaron muchísimos minutos, sabemos que nos hemos extendido, pero la lección valía la pena, ustedes vieron, había un par de cosas más para analizar, fuimos hasta fondo y le agradecemos a todos ustedes de haberse quedado hasta este momento de la transmisión. Me gustó mucho este formato, los 2 últimos viernes. Así que bueno, se va a extrañar o le podemos mandar a Arturo el telegrama de despido y nos hacemos cargo a partir de ahora. Pero no, suponemos que va a estar para la próxima. Que esto no es para siempre. Leandro, bueno, como les contamos el viernes pasado, también sigue su camino, ¿no es cierto?, en este ministerio. Vamos para el norte de Argentina con mi esposa. De ir viajando, así que estaré yo nuevamente por 3er viernes consecutivo acompañándolos. Espero que no se cansen, pero bueno, uno lo hace con gusto. Gracias, y Robert. Siempre contento de estar acá. No, gracias a vos, por favor. Gracias a Luis, a Arturo, ahí también por sus aportes, y lo esperamos mañana por la noche, o sea, sí, sábado por la noche, con la transmisión de Fiesta de Pentecostés. No falten. Por favor. Porque bueno, en cierta forma va a ser como una continuación, ¿no es cierto?, de lo que hemos hablado hoy. Y ahí nos van a estar acompañando Daniel, Carlos, Jonathan, Luis también. Esperemos que Arturo también. Así que bueno, eso, invitadísimos. Muchas gracias a todos los que se sobraron hasta acá. Muchas gracias por sus saludos, por haber acompañado desde el chat. No tuvimos la posibilidad ahora de leerlos porque no estamos en vivo, pero gracias por haber estado hasta este último momento, acompañándonos, compartiendo esta transmisión. No se olviden de suscribirse al canal y nos estamos viendo el sábado que viene. Pero antes vamos a concluir teniendo una palabra de oración, Robert. Dale. Y a los que puedan, los invitamos a ponernos reverentes delante de Dios. Querido Señor, gracias por todo el alimento que nos has dado esta noche. Te rogamos que nos ayudes a poder digerirlo, a poder tomar toda esa proteína, todo ese alimento enorme y tan rico que nos das, poder hacerlo parte de uno, ¿no es cierto?, para poder tener esa fuerza espiritual que solo tú puedes dar, para poder iluminar al mundo con este mensaje, con el Cristo viviente, con el Cristo manifestando tu carácter. Amén. Para poder ir contra toda esa influencia que tiene este gran poder que quiere ir en contra tuyo y ponerse en tu lugar, poder ser justamente luz en esa oscuridad. Amén. Para que muchas otras personas puedan conocer de tu amor, de tu misericordia, de tu justicia. Te lo pedimos por favor, sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y de esta manera, queridos amigos, nos despedimos. Un abrazo grande para todos. Que pasen un feliz sábado. Robert, nos vemos. Igualmente. Maranata, mis hermanos. Hasta mañana.